Muy buenos días, les saluda el profesor Edgardo Ávila Vilela. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. La sesión, realizamos comparaciones de fracciones. ¿Cuál es el propósito que el día de hoy deben de cumplir los estudiantes? Hoy deben de aprender a comparar fracciones y a representarlas en forma gráfica y simbólica. ¿Qué pasos debe de seguir para lograr el propósito? En este caso, los estudiantes. Primero deben de representar de manera concreta, gráfica y simbólica la parte total del terreno agrícola cultivado de alimentos nutritivos. Luego van a describir la comparación de las fracciones representadas en forma escrita del terreno agrícola cultivado. Entonces aquí se nos presentan dos criterios que deben de cumplir los estudiantes para lograr el propósito del día de hoy. Aquí le presento la siguiente situación problemática. Roberto y Pedro son agricultores y se dedican al cultivo de arroz. Ellos viven en la región de Tumbes y su terreno agrícola tiene la misma medida. Durante el año, ellos realizan dos campañas del cultivo de este cereal. En la primera campaña, Roberto sembró 2/3 de su terreno y Pedro sembró 4/6 de su campo de cultivo. En la segunda campaña, Roberto sembró 2/4 de su terreno y Pedro sembró 1/3 de su campo de cultivo. Entonces Roberto afirma que en la primera campaña han sembrado la misma cantidad de terreno. Sin embargo, Pedro afirma que él ha sembrado la mayor cantidad de terreno. Entonces tenemos que nosotros averiguar quién de los dos tiene la razón, Roberto o Pedro. Y como segunda pregunta, también nos están dando que en la segunda campaña nos preguntan quién ha sembrado la mayor cantidad de su terreno. Entonces, aquí tenemos dos interrogantes. En la primera campaña, ¿quién sembró más o quién sembró menos? ¿Sí? En este caso, ¿quién tiene la razón? Y en la segunda campaña vamos a averiguar quién ha sembrado la mayor cantidad. Entonces, aquí este problema nos trata del cultivo del arroz, en este caso, ¿sí? Y hay que tener cuenta que este campo de cultivo, los dos agricultores tienen la misma medida de su terreno. Ahora, sabemos que durante el año se realizan dos campañas y en cada campaña siembran cierta cantidad de su terreno. Porque aquí nos están diciendo que no lo siembran todo, por eso aquí nos están dando algunos datos de qué parte de su terreno es la que siembra. Ahora debemos de averiguar quién tiene la razón, Roberto o Pedro, porque ambos afirman dos cosas diferentes. Uno, por ejemplo, Roberto afirma de que han sembrado la misma cantidad, en cambio Pedro dice que él ha sembrado la mayor parte de su terreno. Y como segunda pregunta, en la segunda campaña, ¿quién es el que ha sembrado más en este caso? Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Ahora, ¿recuerdas qué pasos debes de seguir para resolver un problema de matemática? Luego lo vas a expresar lo que recuerdes a un integrante de tu familia. Primero, debemos de comprender el problema. Para poder comprender el problema debemos nosotros de plantearnos preguntas. Claro, después de haberlo leído una y otra vez, analizado una vez que ya yo lo comprendí, recién planteo mis preguntas. Como por ejemplo, ¿qué datos nos proporciona el problema? ¿Qué debemos de averiguar? ¿Qué estrategias voy a aplicar para poder resolver mi problema? ¿O de qué manera lo voy a desarrollar? Entonces son algunas preguntas que debemos plantear para la comprensión de esta situación problemática. Luego, como segundo paso, vamos a buscar alguna estrategia. ¿Qué estrategia yo voy en este caso, a aplicar para poder dar solución a este problema? Una vez que yo ya tengo identificado la estrategia, ahora sí lo pongo en práctica o lo aplico. ¿Para qué? Para poder encontrar la solución
de la situación problemática que se ha planteado. Y finalmente, cuando yo encuentro ya la solución, voy a verificar si la respuesta es correcta. Recuerden que a veces nosotros en el transcurso o en el proceso, a veces nos equivocamos en algo. Entonces, este cuarto paso nos va a permitir revisar y además verificar si las respuestas que yo he dado son las adecuadas y las correctas. Muy bien. Muy bien, es hora de comprender el problema. Aquí nos presentan 3 preguntas muy importantes. Recuerden que para poder desarrollar estas preguntas yo debo de analizar y haber comprendido el problema que se nos ha presentado. Entonces, la primera pregunta, ¿de qué trata el problema? Entonces, ¿de qué trata el problema? Está muy claro, trata de 2 agricultores que siembran su campo de cultivo de arroz en este caso, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que trata este problema. Ahora, ¿qué datos me proporciona? Los datos que me proporciona aquí es la cantidad o la parte que siembra Roberto y Pedro tanto en la primera campaña como en la segunda campaña. Recuerden que aquí los terrenos no son totalmente sembrados, sino parte de ellos nomás siembran. Por eso de ahí nos dan una cantidad, una cierta cantidad en la que ellos siembran o cultivan su terreno agrícola. Ahora, ¿y qué me piden averiguar en este caso? Cuando a mí me hablan de qué me piden de averiguar aquí es, en este caso, las interrogantes, ¿sí? Entonces tenemos 2 interrogantes aquí. ¿Quién tiene la razón? Roberto o Pedro. En este caso me piden a mí afirmar quién de los 2 tiene la razón, porque Roberto dice que siembran la misma cantidad, mientras que Pedro dice que él es el que siembra la mayor cantidad de su terreno. Y la segunda interrogante que debo de averiguar, o que me piden averiguar, es en la segunda campaña quién es de los 2 es el que ha sembrado la mayor parte de su terreno agrícola. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Entonces, este problema lo vamos a resolver usando representaciones concretas, gráficas y simbólicas de acuerdo a los términos que indica la fracción. En este caso vamos a representar nosotros la parte del terreno que ha cultivado o ha sembrado tanto Roberto como Pedro. Y cuando habla de representaciones concretas, aquí nosotros nos vamos a agenciar de una hoja. Vamos a trabajar con una hoja rectangular. En este caso, esta hoja rectangular para hacer las representaciones respectivas. Ahora, también vamos a agenciarnos de las tiras de fracciones. Recuerden que nosotros tenemos este material ya desde el año pasado, la tira de fracciones, y esto también nos va a permitir representar, en este caso, las partes que han sembrado tanto Roberto como Pedro en la primera y en la segunda campaña. Luego tenemos que graficarlos, o sea, dibujarlos y realizar, en este caso, la representación simbólica, que quiere decir la parte ya fraccionaria, que tenemos que representarla para poder determinar, en este caso, quién es el que ha sembrado la mayor parte de terreno, o tal vez que los 2 hayan sembrado la misma cantidad. Ahora te felicito muy bien, porque hasta aquí ya sabes de qué trata el problema, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros lo que vamos a, en este caso, a trabajar, a desarrollar. Entonces vamos a encontrar en este caso, quién tiene la mayor parte de terreno sembrado, Roberto o Pedro. Vamos a determinar la afirmación que cada uno de ellos establece en esta situación problemática. Ahora, debes de tener el material concreto, es lo que decía, las hojas y las tiras de fracciones. Ese es el material concreto que tú tienes que tenerlo a la mano. Este material representará el terreno cultivado por Roberto y Pedro, en este caso en la primera campaña y también en la segunda campaña. Ahora vamos a representar la cantidad de terreno cultivado por Roberto y Pedro utilizando una hoja rectangular. Nosotros vamos a coger, en este caso, una hoja A4 y la vamos a partir por la mitad.
¿ya? En esta mitad vamos a tener dos mitades, pero tú vas a utilizar una parte para Roberto y la otra parte para Pedro. Ese va a ser tu terreno. En este caso, tu hojita, tu parte de tu hojita va a representar el terreno agrícola, porque los dos tienen en este caso la medida de su terreno es la misma, o sea, tienen la misma medida, el mismo tamaño, no es uno que es más grande que el otro, por eso dicen que los dos terrenos tienen la misma medida en este caso. Entonces aquí vamos a ir representando de acuerdo a la hojita rectangular que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo o la representación de esta situación problemática. A ver, dice, primera campaña, Roberto, ¿cuánto de terreno siembra Roberto? Dice, las 2/3 partes de su terreno. Entonces, ¿yo qué tengo que representar aquí? Lo tengo que representar con mi hojita rectangular. Ahí está mi hojita rectangular, ¿ya? Como ustedes ven aquí, están observando, esa es mi hoja rectangular y esa va a representar mi terreno agrícola. Ahora, yo tengo que representar este terreno, que es la unidad. Recuerden que la fracción es la unidad dividida en partes iguales. No se olviden, partes iguales. Entonces, este va a ser mi terreno agrícola. Y yo lo voy a representar de acuerdo a lo que me dice la fracción, 2/3. Recuerden que el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Entonces, el denominador, que es el número de abajo, que es 3, me va a indicar las partes que yo voy a dividir mi terreno. En este caso, ¿en cuántas partes voy a dividir mi terreno? En 3 partes iguales. Entonces, aquí como ustedes observan, ahí ya mi terreno está dividido en 3 partes iguales. En este caso, ustedes la hojita la van a dividir en 3 partes iguales, la van a dividir su hoja rectangular. Y cada partecita, ¿cuánto va a valer? 1/3, pues. Cada partecita va a valer 1/3. Y ahí, sumado los 3, ahí tenemos 3/3, que significa que 3 entre 3 es a 1. Y ahí me da, en este caso, la unidad, que es todo mi terreno. Porque solamente tengo un terreno. Y el terreno me representa la unidad. Ahora, el número 2, que está en la parte de arriba, me indica el numerador. ¿Y qué indica el numerador? El numerador me indica la cantidad que yo voy a tomar o voy a pintar en este caso. ¿Y cuántas partes yo voy a pintar o voy a tomar del terreno? 2 partes, me dice entonces. Entonces yo solamente voy a coger 2 partecitas y allí, como ustedes ven, ya tomé o pinté las 2 partecitas que yo voy, en este caso, a cultivar. Y aquí ya estoy representando la parte del terreno que yo estoy cultivando. Entonces estoy cultivando las 2/3 partes de mi terreno. Y hay una tercera parte que esa no la he sembrado. ¿Sí? Esa parte no está sembrada. La parte blanca significa que esa parte no la he utilizado. Solamente he sembrado arroz en las partes que están pintadas, porque me está, en este caso, representando la fracción 2/3. ¿Ya? Igual entonces represento la cantidad de terreno que ha sembrado Pedro. Igual cojo la otra parte de mi hojita rectangular, ahí está. Entonces el denominador me indica las partes que voy a dividir este terreno. ¿En cuántas partes? En 6 partes la voy a dividir. Recuerden, denominador, partes en que se divide la unidad. En este caso, mi terreno lo voy a dividir en 6 partes iguales. ¿Ah? ¿Y cuántas partes yo voy a tomar? Es lo que me indica el número de arriba, que es el numerador. 4 partecitas yo voy a tomar. Entonces ahí están las 4 partes tomadas. ¿Y eso qué me está indicando? Que es las partes que yo he sembrado de mi campo de cultivo. Y me están sobrando 2, ¿sí? En este caso 2/6, ¿sí? 1/6 y 1/6. 2/6 son los que yo no estoy utilizando. Y en este caso, la parte que está sembrada de arroz son los 4/6. O sea, las 4 partes que están pintadas, que representan 4/6. Ahora,
Si ustedes observan, miren, en este caso la representación de Roberto y la representación de Pedro. ¿Qué pueden determinar ahí? ¿De qué se dan cuenta ahí ustedes? Podemos decir que Roberto ha sembrado más. Podemos decir que Pedro ha sembrado más su campo de cultivo. ¿O que alguno de ellos ha sembrado menos su campo de cultivo? No, pues, como ustedes observan, allí se está determinando que tanto Roberto como Pedro han sembrado la misma cantidad de su terreno agrícola. Observen, miren esa línea que cruza y en este caso está determinando que es el mismo espacio que han sembrado de arroz. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos han sembrado la misma cantidad de terreno. Entonces decimos que 2/3 es igual a 4/6. Como vuelvo a repetir, aquí determinamos que 2/3 es igual a 4/6. Entonces podemos decir que los dos han sembrado la misma cantidad de terreno. Por lo tanto, 2/3 es igual a 4/6. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que ¿quién tiene la razón? Roberto o Pedro. Porque entonces aquí podemos decir que Roberto tiene la razón. ¿Y por qué decimos que Roberto tiene la razón aquí? Porque él afirma de que han sembrado la misma cantidad de su campo agrícola. En cambio, Pedro decía que él había sembrado más. Entonces, eso es falso, ¿sí? Esa afirmación no es la correcta, sino la correcta es lo que afirma Roberto en este caso. Ahora, acá vamos a representar con las tiras de fracciones. Igual vamos a representar los 2/3 con una tira de fracciones. Recuerden que la tira de fracción, ahí aparece un rectángulo que es el número 1, en este caso que es la unidad. Y esa unidad nosotros la vamos a dividir en este caso. ¿Sí? Es la unidad que representa en este caso mi terreno agrícola. Ahora, en este terreno agrícola, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? Así como me indica aquí, en 3 partes iguales. Y de esas 3, solamente yo voy a tomar 2. Esas 2 partes son las partes que yo he sembrado arroz. Y hay una partecita que sobra, que es en blanco, que significa que esa parte no está sembrada. Ahora, igual represento con mis tiras de fracciones 4/6. Ahí está el rectángulo que representa en este caso el terreno agrícola. Y represento los 4/6 como indica aquí la fracción. ¿Sí? Entonces el terreno agrícola lo divido en 6 partes iguales. Y 4 de ellas lo tomo, lo cojo, lo pinto, que significa que esas 4 partes son las que están sembradas. Y las partes blancas significan que no están sembradas. Y observen ahí ustedes en las tiras de fracciones. Miren, ahí cruzamos una línea. ¿Y qué quiere decir? Que ahí también estamos identificando que ambos han sembrado la misma cantidad. Por lo tanto, 2/3 podemos decir que es igual a 4/6. Entonces, aquí tenemos lo que ha sembrado en la primera campaña Roberto, que es 2/3. Y Pedro, que ha sembrado 4/6. Entonces, decimos, ya hemos visto nosotros que las 2 fracciones son iguales, pero ahora vamos a hacerla de forma simbólica aquí. Ya lo hemos hecho de manera concreta, hemos representado de manera gráfica haciendo los dibujos, ahora vamos a hacerla de manera simbólica. Y esta simbólica aquí nosotros representamos las fracciones. Sabemos que la fracción 2/3 es igual a 4/6, ya lo dije anteriormente. Ahora vamos a identificar por qué es igual. A ver, miren, aquí por ejemplo, cuando son fracciones iguales, aquí nosotros podemos multiplicar el numerador por un número, ¿sí? Por un número que me dé
el resultado del numerador que está a mi derecha en este caso, o sea 4. Entonces yo digo, con mi flechita, 2, ¿por cuánto debo de multiplicarlo para que me dé 4? Entonces, ese número que yo voy a identificar, ese mismo número debo de multiplicar también los denominadores. Entonces yo digo, 2, ¿por cuánto me da 4? Entonces 2 por 2 en este caso. Entonces yo tengo que multiplicarlo por 2 para que me dé como resultado 4. Entonces yo digo, el numerador 2 por 2, ¿cuánto obtenemos como nuevo denominador, como nuevo numerador? 4. Ahí está. Entonces, ese mismo número que yo multiplico los numeradores, también multiplico en el denominador. Y digo, 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2, ahí me sale como resultado 6. Entonces, esto significa que es una fracción equivalente, se llama esto, ¿ya? Esta es una fracción equivalente. Cuando yo multiplico, en este caso, el numerador con el denominador, la misma cantidad, entonces yo voy a obtener como una nueva fracción, una fracción equivalente. ¿Y qué es una fracción equivalente? Una fracción igual, ¿ya? Eso es una fracción igual. Ahora, yo también puedo aquí multiplicarlo en aspa, ¿ya? En aspa. ¿Qué quiere decir en una aspa? O en una X. Puedo multiplicar yo el 2 por 6 y el 3 por 4. El 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Y el 3 por 4, 12. Entonces son dos números iguales. Por eso es una igualdad. Ahora, esta fracción, como digo, son fracciones equivalentes. Entonces aquí ya como respuesta, entonces le damos la razón, en este caso a Roberto, porque él dice que en la primera campaña han cultivado la misma cantidad de arroz. Ahora, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Mírenme, el numerador, ve, los numeradores 2 y 4, los denominadores 3 y 6, ¿son diferentes? Sí, son diferentes, pero es una fracción equivalente. No interesa en este caso que el numerador y el denominador sea diferente, porque aquí representan una misma cantidad y ya lo hemos demostrado, ¿eh? Ahora, podemos obtener fracciones equivalentes amplificando. ¿Qué quiere decir amplificando? Lo que hemos estado haciendo aquí, multiplicando por una misma cantidad al numerador y al denominador. O también podemos hacerlo simplificando. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos hacer una multiplicación, sino también podemos hacer una división también del numerador y el denominador. Aquí le presento algunos ejemplos. Miren, cuando se multiplica, por ejemplo, ahí cojo el 2 tercios y el 4 sextos, que es el ejemplo que estaba anteriormente. Lo multiplico por 2. 2 por 2 obtengo 4. Y 3 por 2, 6. Recuerden que es por el mismo número, tanto el numerador como el denominador, que tengo que multiplicarlo. Y ahí ya tengo que 4 sextos es una fracción equivalente. Y si yo quiero buscar otra fracción equivalente, entonces multiplico ya no por 2, sino por 3 a la siguiente fracción. Entonces yo digo 2 por 3, 6. Y 3 por 3, 9. Y ahí ya tengo otra fracción equivalente. Y si continúo sacando la otra fracción, entonces ya no sería por 3, sino por 4. Yo digo 2 por 4, 8. Y 3 por 4, 12. Y ahí obtenemos 8 doceavos. Entonces todas esas fracciones que están ahí son fracciones equivalentes por ampliación. ¿Por qué? Porque la ampliación, nosotros realizamos una multiplicación. Recuerden que la multiplicación es por el mismo número. ¿Sí? Multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, para que salga la fracción equivalente de 2 tercios, lo hemos multiplicado los 2 por 2. De ahí el 6 novenos lo hemos multiplicado por 3. Y el 8 doceavos lo hemos multiplicado por 4. Ahora, abajo está una fracción equivalente por simplificación. ¿Qué quiere decir? A través de una división. Mire, yo coloco 6 treintavos. Al 6 lo divido entre 2 y al 30 también entre 2.
y me sale la fracción 3/15. 6 entre 2, 3, y 30 entre 2, 15. Ahí hay una fracción equivalente. Y ese es por simplificación, porque estoy utilizando la división. Ahora, el 6 entre 3, miren cuánto me sale, 2. Y el 30 entre 3, 10. Y tenemos 2 décimos. Y así yo puedo ir dividiendo el último 6 entre 6 a 1. Y 30 entre 6 a 5. Miren, todas esas fracciones son fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir? Fracciones iguales. Ahora vamos a representar la cantidad de terreno cultivado por Roberto y Pedro, utilizando una hoja rectangular. Vuelta vamos a hacer lo mismo, pero en esta es la segunda campaña. En la segunda campaña yo voy a representar, ya saben, primero mi terreno agrícola. Ahora, ¿en cuántas partes tengo que dividirlo? Ahí está el denominador, 4 partes iguales. ¿Cuántas voy a coger? 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 2 partes son las partes que se ha sembrado arroz. Igual hago con Pedro. Mi hoja rectangular, que representa en este caso mi campo de cultivo, lo divido en 3 partes porque así me dice el denominador y solamente tomo una de ellas. Y ahí veo la parte que he sembrado en mi segunda campaña. Y miren la representación de Roberto con la representación de Pedro. Ahí hay una diferencia. Sí, ahí ¿quién es el que ha sembrado la mayor parte de su terreno? Ahí ya me estoy dando cuenta que Roberto ha sembrado más que Pedro. Miren, ve, ahí cruzo la línea y ahí me estoy dando cuenta de que Roberto ha sembrado más que Pedro. Igual lo hago con las tiras. Represento los 2 cuartos, tanto de Roberto como de Pedro. Eso es con las tiras de fracciones. Ahora, ¿qué podemos decir frente a esto? Que Roberto ha sembrado la mayor parte de su campo de cultivo que Pedro. Ese viene a ser entonces mi respuesta. Ahora, para saber cuánto una fracción es menor o igual que otra, también podemos ampliar o simplificar. Dice que ya lo hemos visto, ampliar multiplicando y simplificar dividiendo, como es el caso anterior que hemos visto. Pero también podemos hacer a través del producto cruzado. ¿Qué quiere decir? Lo que les dije anteriormente, haciendo una aspa, a través de una aspa o de una X. ¿Qué hago? Multiplico el 2 por 3 y de ahí multiplico el 4 por 1. Entonces yo digo 2 por 3, 6. Y 4 por 1, 4. Entonces yo ¿qué digo? ¿6 es mayor que 4 o menor que 4? Mayor, pues. Entonces ahí ya me doy cuenta que 2 por 3 es 6 y 6 es mayor que 4. Entonces allí yo ya coloco el signo de la fracción y ya sé cuál es la fracción mayor. Eso es lo que me dice en mi problema, que el 2 cuartos es mayor que 1 tercio. Ya hemos visto en la representación que 2 cuartos representa la mayor parte del campo de cultivo, en este caso que han sembrado Roberto, a comparación de Pedro. Ahora, seguimos aprendiendo. Aquí debemos de desarrollar la página 45 y 46 de su cuaderno de trabajo de 5º grado. Recuerden que esto deben desarrollarlo en su cuaderno, tomar fotos y enviarlo como evidencias para seguir reforzando sus aprendizajes. Vamos a evaluar nuestros criterios, nuestros aprendizajes. Ya saben, primero representé de manera gráfica y simbólica la parte total del terreno agrícola. Eso ya lo hice a través de la hoja, en este caso rectangular, y de las tiras de fracciones. He hecho esta parte. Ahora, describí la comparación de las fracciones. Cuando digo que describí la comparación, entonces digo que también que es una fracción equivalente. De qué maneras podemos obtener fracciones equivalentes. Ya saben, a través de ampliación y simplificación. Ampliación, utilizamos la multiplicación, y la simplificación, la división. Recuerden que el mismo número se multiplica tanto en el numerador como en el denominador. Ahora, también lo podemos encontrar haciendo productos cruzados, o sea, en forma de una aspa o de una X, en donde multiplicamos de forma de una aspa para saber qué número es mayor, menor o
igual. Y podemos colocar nosotros el signo, en este caso de las fracciones, según corresponda. Aquí presentamos una actividad de extensión. Y aquí vamos a colocar nosotros, dice que haya la fracción equivalente y escribe el signo igual. A ver, aquí son fracciones equivalentes, pero yo tengo que encontrar el numerador o el denominador según como me está indicando en este caso el ejemplo. Aquí me presenta el primer ejemplo. 3/5. Ahí hay que colocar el igual, ¿sí? Pero tengo que yo, en este caso, buscar cuál es el numerador que le corresponde para que sea una fracción equivalente. Y ustedes saben que yo puedo encontrarlo, ya saben ustedes, multiplicando o dividiendo, ¿sí? Mediante una simplificación o una ampliación. Esto ya lo saben. Ahora yo debo multiplicar numerador con el numerador y el denominador. Pero ¿a dónde yo busco el número que debe de multiplicarse? Donde están los términos completos. ¿Y dónde están los términos completos aquí entonces? ¿Será los numeradores están completos? No, pues porque ahí falta un numerador en la parte derecha. Pero los denominadores sí están completos. El 5 y el 15. Ahí están completos. Entonces, ¿yo qué digo? El 5 lo voy a multiplicar o dividir por un número que me dé 15. En este caso, como va de menos a más, entonces es una ampliación. Y yo tengo que multiplicarlo. ¿Y por cuánto tengo que multiplicarlo? En este caso, por 3. Entonces yo digo 5 por 3 me da 15. Ahora este mismo número lo voy a multiplicar en el numerador. ¿Y qué digo yo entonces? 3 por 3, ¿cuánto me va a salir? 9. Entonces ese es el numerador que yo he encontrado. Y ahí podemos decir que es una fracción equivalente o es una fracción igual. Ahora, puedo hacerlo también productos cruzados, dije, ¿sí? El 3 por 15 lo multiplico y el 5, en este caso, por ¿cuánto lo multiplicaré para que me salga el mismo producto? A ver, si yo digo 3 por 15, ¿cuánto es? Si yo lo multiplico me va a salir 45. Entonces yo digo 5 por ¿cuánto debo de multiplicarlo para que me salga 45? Porque tiene que salirme el mismo producto. Entonces por 9 en este caso. Y digo 5 por 9, 45. Y 3 por 15, 45. Por lo tanto, ahí podemos decir que es una fracción igual. Y yo ya completo en este caso mi cuadro y coloco el signo igual. Y esa es una fracción equivalente. Lo he hecho de dos maneras, ¿sí? Mediante la multiplicación del numerador y el denominador por el mismo número y también por productos cruzados. En el segundo ejemplo, aquí por ejemplo, ¿qué observamos? Que los numeradores o denominadores están completos. En este caso los numeradores están completos. Entonces yo busco 12 para 3. Aquí va a ser una simplificación porque va de mayor a menor. Recuerden que cuando va de mayor a menor simplificamos y cuando va de menor a mayor amplificamos. Entonces yo digo 12, ¿entre cuánto yo lo voy a dividir para que me salga 3? Entonces lo voy a dividir 12 entre 4. 12 entre 4 a 3. Y si hago la inversa, 3 por 4, 12. Ahí está. 2 entre 4 a 3 o 3 por 4, 12. Entonces yo voy también a dividir al 20 entre 4. ¿Y 20 entre 4 cuánto es? 20 entre 4, entonces me sale 5. Hago la inversa, 5 por 4, 20. Y ahí ya tengo la fracción equivalente. Igual acá con productos cruzados lo hago. En este caso, multiplico 12 por ¿cuánto? Y 20 por 3. Entonces yo digo 12 por, aquí no puedo determinar cuál es el producto. Pero en el segundo sí, 20 por 3. ¿Cuánto es 20 por 3? 60. Entonces yo tengo que buscar un número multiplicado por 12 que me dé 60. Y en este caso, ¿qué número va a ser? 5. Y yo digo 12 por 5, 60 y 20 por 3, 60. Entonces aquí ya obtuve una igualdad. Por lo tanto, ya puedo yo completar aquí mi fracción. Va a ser 3/5 y va a ser una fracción equivalente. De esas dos formas yo debo de realizar mi actividad.
Compara las siguientes fracciones, utilizando menor, mayor o igual. Aquí voy a desarrollar un ejemplo que está en su actividad. A ver, aquí por ejemplo no podemos utilizar la ampliación ni la simplificación, porque 8 por un número que te dé 12, no hay ningún número que multiplicado por 8 me dé 12. Entonces 8 por 1, 8 y 8 por 2, 16. Entonces aquí no puedo utilizar la amplificación ni la simplificación. ¿Qué debo de hacer aquí? Productos cruzados. Cuando no se pueda, se hacen los productos cruzados en este caso, ¿sí? Entonces, 8 por cuánto voy a multiplicarlo para que me dé 12. No hay. Ni 12 por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 9. Tampoco hay. Entonces, ese procedimiento o esa estrategia no puedo utilizarla aquí. ¿Y cuál voy a utilizar? Los productos cruzados en este caso, ¿ya? Entonces voy a multiplicar 8 por 9 y 12 por 12. ¿Cuánto es 8 por 9? 8 por 9 es 72. Y 12 por 12, 144. Entonces, ¿quién es mayor y quién es menor? 72 es menor que 144. Entonces, ya yo determiné qué fracción es menor. Entonces, ya yo aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a colocar el signo menor aquí donde corresponde. Entonces 8 doceavos es menor que 12 novenos. Aquí ya está determinado. Y así ustedes tienen que desarrollar, en este caso, la actividad que les he dejado. Ahora sí, chicos, muchas gracias y espero sus evidencias durante el día.